El gobierno de Nayib Bukele rompió el silencio y lo hizo con fuerza. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, habló sin rodeos y dejó un mensaje claro que retumbó hasta Tegucigalpa. Y es que estamos viendo un continente bastante convulsivo, con muy buenas intenciones, pero con una pésima ejecución, y otros muy cercanos a organizaciones criminales y algunos gobiernos tomados incluso por organizaciones criminales. Fonseca, una zona marítima compartida entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, ha sido históricamente un punto estratégico, no solo para el comercio marítimo, sino también para las rutas del narcotráfico internacional. Durante años, bandas criminales y carteles han utilizado esta zona como corredor de tránsito para cocaína y otras drogas que vienen desde Sudamérica rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador ha endurecido su control sobre la zona, patrullando constantemente y realizando operativos conjuntos entre la Marina y la Fuerza Armada, que han dado golpes duros al crimen organizado. Y fue precisamente uno de esos operativos el que desató el más reciente conflicto con las fuerzas hondureñas. Militares hondureños comenzaron a acusar a El Salvador de invadir aguas territoriales, insinuando que los marinos salvadoreños habían violado la soberanía hondureña. Incluso hablaron de que se pusieron en posición de ataque en contra de la embarcación salvadoreña. Sin embargo, el gobierno de Bukele no se quedó callado. Y la respuesta vino, como siempre, con contundencia y sin diplomacia hipócrita. Según los reportes oficiales, marinos salvadoreños detectaron y detuvieron una embarcación sospechosa en aguas cercanas al Golfo, incautando 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en varios millones de dólares. Durante una conferencia de prensa junto al fiscal general de la República, el ministro de Defensa, el ministro Gustavo Villatoro, abordó el tema frontalmente. Mientras mostraba las toneladas de droga incautadas, envió un mensaje directo, aunque sin nombrarlos, a los militares y políticos hondureños que están levantando falsas acusaciones. Cito textualmente: "Parece que algunos están molestos por lo que estamos haciendo". Una frase corta, pero cargada de mensaje. Y todos entendieron a quién se refería. Villatoro no mencionó a Honduras de forma explícita, pero el tono y el contexto eran más que evidentes. El ministro señaló que algunos gobiernos están tomados por las organizaciones criminales, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia el gobierno de Xiomara Castro y su entorno militar, fuertemente señalados por nexos con el narcotráfico y la corrupción. La conferencia no solo fue una aclaración sobre la incautación de droga, fue también una advertencia. Villatoro, con el respaldo del presidente Bukele, dejó claro que El Salvador no cederá ni un milímetro ante la presión de gobiernos que buscan encubrir sus propios problemas internos. Bastante Bukele se va directo y con los altos mandos y les asegura que él está defendiendo la seguridad de su gente, la seguridad de las aguas, y que no está ahí precisamente para estar defendiendo a delincuentes. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Honduras? Que es cómplice el gobierno que defiende, y porque básicamente son parte de esta organización que opera en esas aguas. Entonces Bukele va directo y le dice lo que está pasando. Sigamos viendo un poco más. Que él nos dé todo el apoyo y que este territorio vuelva a El Salvador. En medio de las montañas que separan a Honduras de El Salvador, un grito desesperado se escucha con fuerza: "Queremos a Bukele, que Nayib Bukele venga a gobernarnos". Así lo dicen los habitantes de Nahuaterique, una comunidad ubicada en lo que alguna vez fue territorio salvadoreño. Un rincón olvidado, lleno de historia, injusticias y abandono. Hoy, sus habitantes, que aún conservan la nacionalidad salvadoreña, están hartos de los abusos de las autoridades hondureñas. Y lo que piden no es poca cosa: que El Salvador recupere el exbolsón de Nahuaterique. O, al menos, que Nayib Bukele intervenga y los proteja como si fueran sus propios ciudadanos. Porque las familias que durante generaciones se habían sentido salvadoreñas, de un día para otro, amanecieron con otro país, otras leyes y otro gobierno. Tras el fallo de La Haya, El Salvador pidió una condición: que los habitantes de Nahuaterique no perdieran sus derechos y pudieran mantener la doble nacionalidad. El acuerdo era claro: los pobladores tendrían libertad de tránsito entre ambos países y no deberían pagar impuestos aduaneros al cruzar la frontera, ya que su vida, su familia y su trabajo estaban repartidos entre ambos lados. Eso básicamente, miren, parte de lo que ha pasado, parte de esta historia, ¿no? De por qué básicamente mientras El Salvador está enfocado en defender a su gente, en darle seguridad a su gente, en abrazar y en protestar, usted se da cuenta que están estos personajes ahí, políticos nefastos, abrazados, ¿no? Y respaldados también por estos militares corruptos, intentando sembrar esa división. Pero veamos un poco más para que entienda esto. Veamos lo que dice la BBC, un
periódico ya con bastante, es un medio informativo de hecho con bastante trayectoria. Dice: histórica disputa en Centroamérica por la soberanía en el Golfo de Fonseca. ¿Y por qué se reactivó ahora? Dicen por ahí. Vamos a verlo. Por acá usted tiene imágenes de la famosa Isla Conejo. Bueno, ¿qué dicen por acá? Dice: una vieja disputa territorial que se reaviva cada cierto tiempo. Dice: el Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico ha sido históricamente una fuente de tensiones entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. Dice: hacen reclamos territoriales. Ahora, dice, el Consejo de Ministros hondureño publicó un decreto para reafirmar la soberanía nacional, dice, en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en dichas aguas, dice por ahí. Pero ahora vamos a ver qué pasa acá. Dice que hay una triple frontera. Ojo, el Golfo de Fonseca con 3.200 kilómetros cuadrados ha sido escenario de conflictos históricos, ¿ok? Estamos tomando lo que dice la BBC para que tengamos un poquito de contexto. Dice: desde la independencia de Honduras, El Salvador y Nicaragua, dice, el Golfo de Fonseca, prácticamente, a diferencia de Nicaragua, que cuenta con 352 kilómetros de costa, dice, sobre el Pacífico, y El Salvador 307, sígame con esto, kilómetros costa. Para Honduras, el Golfo es su única salida a ese océano. O sea que prácticamente Honduras no tiene salida a ese océano, dice por acá. El principal problema es la falta de delimitación de las aguas, dice, el asunto que ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, etc. Ustedes ya saben. Dice: en una resolución de 1992, ojo con esto, se determinó que ambos estados tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas partida de su costa, hizo. Pero, ojo con esto, adjudicó la administración del resto de las aguas del Golfo de Fonseca a los 3 países que lo comparten. Ojo, ahí lo tiene. Entonces, básicamente son aguas de condominio, ¿no? Entonces, no tendría por qué Honduras estar diciendo que por qué está entrando El Salvador acá, porque prácticamente dice aquí que el resto de las aguas del Golfo a los 3 países comparten la administración, se le adjudicó la administración, de ese cuenta. Veamos un poco más acá. Dice: Isla Conejo en el centro de la disputa. Veamos qué dice. Ojo, estamos citando la BBC por si usted está viendo este video ahora mismo. Dice: pese a que apenas es un peñón de menos de 1 kilómetro cuadrado, Isla Conejo, objeto de una larga disputa de soberanía entre El Salvador y Honduras. ¿Qué dice? En los 80, cuando El Salvador estaba en plena guerra civil, el continente salvadoreño que resguardaba la isla volvió al continente. Dice: ojo, y tropas del ejército hondureño aprovecharon para ocuparlo por primera vez el islote. O sea que en los 80, en tiempos del conflicto, llegaron ahí los hondureños. Entonces empezó una controversia diplomática entre ambos países, y El Salvador argumenta que Honduras ocupó la isla ilegalmente, dice. Y es que este peñón es suyo por su mayor cercanía a las costas hondureñas, dicen algunos por ahí, 600 metros, ¿ok? Y ya tiene por ahí. Pero vamos a ver algo importante, porque aquí hay un tema que vale la pena resaltar. Por ejemplo, dice aquí: para Honduras el conflicto superado con el fallo de la Corte de La Haya en el 92, dice, que reconoce la soberanía de 3 millas náuticas, ¿ok? Desde la costa de cada nación. Mientras que El Salvador argumenta que la Isla Conejo nunca formó parte de la resolución, pues no menciona específicamente. O sea que lo que dicen por ahí, que aquí se resolvió, no, cuidadito. Se resolvió lo de las 3 millas náuticas, ¿ok? Pero ahí no estaba incluido lo de la Isla Conejo. Entonces, eso es lo que El Salvador está reclamando, y que por ahí están queriendo salir a armarle show. No, señores, cuidadito, que las cosas como son, y serias también, para que usted lo tenga ahí en contexto. Ahora, veamos qué opina la gente de todo esto, es importante. Acá dice Marvin: soy hondureño y voy de acuerdo con Bukele. ¿Cómo lo ve usted? Claro, es que en definitiva, miren, y yo siempre he mantenido eso, son más los que están de acuerdo con Bukele, son más los que entienden lo que significa lo que está haciendo El Salvador, lo que está haciendo Bukele, son más. Aunque hay algunos por ahí que siempre intentan oscurecer, siempre intentan, síganme con esto, obstaculizar cualquier intento de avanzar, cualquier intento de hacer las cosas bien, pero son más los que saben que básicamente el progreso o el avance que se puede dar es únicamente haciendo las cosas bien, y Bukele lo ha demostrado, y Bukele tiene ese ejemplo, un ejemplo claro, un ejemplo visible para todos. Así que yo le voy a decir, usted puede sacar sus conclusiones y hacer análisis de todo tipo, pero muy importante, ¿sabe por qué? Muy importante porque lo que está pasando, y síganme con esto,
Lo que está pasando hoy por hoy en El Salvador es algo ¿Creyeron que El Salvador sin se quedaría precedentes. callado? ¿Pensaron que Algo podían seguir directamente sin lanzando precedentes que acusaciones vale sin la pena respuesta? resaltar, Pues señor. no. El gobierno de Nayib Porque Bukele claro, habló, muchos y juegan, cuando a lo muchos hizo, les da temblaron los igual, ¿no? militares A muchos les da igual algunos Todo comenzó con una aspectos serie de declaraciones desde Honduras. de seguridad, Militares ¿no? de aquel Dicen que país no es acusaban a El importante, pero Salvador veamos lo de que dice invadir aquí. el Golfo de Correcto, Fonseca. uno no puede Ese andar punto caliente poniendo compartido por orden tres fuera si naciones, nuestra propia El casa Salvador, está Honduras y Nicaragua. desordenada. Pero lo que realmente Interesante, encendió ¿ok? la mecha fue Esta el señora silencio que le importa a estratégico de otros Bukele. países dice que Un el pueblo de silencio Honduras calculado. dice que la Hasta tiene ahora, donde está. el gobierno Ese es el salvadoreño tema con rompió el Xiomara, silencio, que y lo aparentemente hizo su con discurso, contundencia. lo que ella pasa El ministro de promoviendo, Seguridad, es más Gustavo importante Villatoro, para ella lo que apareció en pasa en otros conferencia países junto al que lo que fiscal pasa en su general y el verdadero ministro de pueblo por Defensa, acá. no para hablar de Hable de su política, hijo país, sino no de para los mostrar otros países. resultados. Y El que ahí, le tiene entre que decomicios, interesar es el pueblo cifras y hondureño, dicen operaciones, por ahí, dejó como lo caer ve. una bomba verbal. Y es que estamos viendo Como lo ves, un Xiomara, continente ¿qué te bastante parece? Dice, convulsivo, aprende, ¿ok? con muy Por ahí buenas lo tiene intenciones, pues claramente. pero con una pésima ejecución. Eli Martínez, queremos un presidente que nos represente a nuestro país, no que abogue por otro, dice, que no forma parte del socialismo. Dios bendiga a Honduras. Es que ese es el problema, señor. Ese es el problema de Xiomara, de sus políticas y de toda esta gente que abrazan así arduamente, férreamente ideologías nefastas que están llevando a los países a la decadencia únicamente. Dios mío, disculpen, dice, ella no me representa. Ojo, y es que los hondureños tienen que dejar de votar a esta gente. Tienen que dejar de votarla porque si no van a la decadencia. Nayib Bukele es un verdadero líder, dicen por acá. ¿Cómo lo ve usted? Fermín, así es, viva Bukele, dice Fermín. Honduras ni lo menciona, dicen por aquí. Así es, el mejor presidente, dice, qué bueno que Honduras lo tuviera. Bueno, pues hay una opción, dicen algunos por ahí. Únanse en El Salvador y lo van a tener. La otra es que busquen a alguien, pero ya no salgan con que ese tal Salvador Narrala va a ser el Bukele de Honduras. Mentira. Ese señor representa intereses de una cúpula bien definida y se nota que es un corruptazo. Veamos por acá. Primero los vecinos, después mi casa. Dice, qué bonito. Claro. Así es, primero es el pueblo, pero a esta señora lo que le interesa es Cuba, Venezuela y todos estos países que, claro, se están yendo de hambre, claro, están pasando una crisis. Y eso es una realidad, señores. Dice, presidente nunca lee los papeles para dar un discurso, dice María Elena. ¿Cómo lo ve? Carlos, ¿ya vieron todas las avionetas que llegan a Honduras desde Venezuela? Dice Carlos. ¿Cómo la ve usted? Muy cierto lo que dice Bukele, totalmente de acuerdo. Para que lo tenga, dice. Verdadero estadista, ella es una señora que llegó por accidente a ese cargo. Claro, pero yo te voy a decir cómo un país tan espectacular, tan prometedor, un país tan brillante como Honduras, se va y cae directamente, ¿no? en la garra de estos personajes. ¿Cómo eso es posible? Dice, Honduras no tenemos presidente hasta el 2026, dice Mateo. ¿Cómo lo ve usted? El que sea, dice, hubiera hablado esta doña si no tenía nada que decir, aunque sea el cuñado hubiera hablado, dice. Esta señora no es la misma canción canta, dicen, bueno, que solo con la misma sale. Apuesto que ninguno miró toda la programación de la ONU, dice, todos los presidentes, dice, y se ponen a opinar, dice, que solo son indirectas, dicen algunos. Que veía la presi, dice, en vez de hablar de Honduras o del familión o de la mitad para el comandante, dice, se puso a hablar. Bueno, claro, ahí tiene usted claramente. Eso es lo que hacen estos personajes. Son aduladores, porque muy claro, muchos acusan a Bukele de ser adulador de Trump y todo lo que usted quiera. ¿Y estos aduladores de quién? De las vías de la miseria más grandes que existen en la historia de Hispanoamérica. Eso es lo que hacen, señores. Dese cuenta. Y eso es lo que hace ese modelo económico que ellos promueven. Bukele nadie, ojalá que Dios quiera que nuestro próximo presidente en Honduras mejore las cosas, dice. El Salvador sí tiene presidente, pero Honduras está helado, dice. ¿Cómo lo ve? Sigamos orando por nuestra bella nación. Honduras sea Dios, dice, tomando el control de nuestra tierra, dice. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo lo ve?
La verdad que es una ratonera de corrupción. Cuba se cubre con Venezuela hasta llegar a Honduras. Claro, es que Estados Unidos lo sabe, todos lo saben de hecho. Claro, solo ahí en Honduras se hacen de los opachos, de que tienen una presidenta espectacular, de que están haciendo las cosas de maravilla y saque usted sus conclusiones. Hondureños sabemos lo que se siente que tu gobierno esté más pendiente de otro país que el tuyo, dice. Nos pasó a nosotros los salvadoreños con el gobierno, dice. Qué impotencia nos daba. Claro, El Salvador también ha tenido gobiernos nefastos, pero por eso El Salvador cambió y dio un giro de timón, dice. Más claro, si Omar escucha, que tenés, dice, que ver con esos países, aduladora de ellos, le sirve, eso es lo que tiene que ver. Si usted se pregunta, ¿qué tiene que ver? Le sirve simplemente, los adula. Y esa es la realidad, para que se vaya dando cuenta. Esa doña, en vez de abogar por Honduras, no hablando de Nicaragua y Venezuela, dice. Dicen por acá, dicen, nada que ver con lo que dijo Bukele, dice. Él se refirió a su país, El Salvador, y lo que pide Xiomara también en la ONU lo aprueba la mayoría de votos. Dice, no traten de engañar a la gente, ahora abundan a los medios, dicen por ahí. Lo que ha hecho es quitar la extradición, bueno, lo que hizo en su momento, dice. Bukele es tan inteligente que sabe que la mayoría son iletrados, dicen por ahí algunos. Claro, y el tema es que los socialistas lo único que son es adoctrinadores. O sea, hay un montón de gente. Miren, usted no se cree esa historia de que estos socialistas son estudiados porque van a universidades, se consideran intelectuales, pero ¿sabe qué? ¿A qué van a las universidades? A que los adoctrinen. Son adoctrinados básicamente, porque eso es lo que da el socialismo, da adoctrinamiento puro, señor. Es la verdad así directa. Aldair Escobar no será la mejor expresándose, pero las obras hablan bien de ella, dice. Bueno, así es, dice, pero hasta le preocupan los países, dicen por ahí. ¿Saben por casualidad si dijo algo sobre bueno, todos aplaudieron lo que propuso Xiomara y dijeron que lo iban a hacer, dicen algunos. Johan Méndez, bueno, está bien, digamos que sí. Un país sería mejor Centroamérica con el presidente Bukele, okay, lo que muchos esperan, lo que muchos añoran, que de la mano de Bukele se pueda construir una mejor Centroamérica, una mejor patria y todo lo que se le ocurra. Es la verdad, y sería bueno, ¿saben? Pero miren, los políticos corruptos que están por todas partes no lo van a permitir. Ahora el presidente de El Salvador sí puede asistir a esas reuniones porque él mira el cambio, dice, que ha hecho por su pueblo, porque es un buen gobierno, ojo. ¿Será que le beneficia abogar por Cuba y Venezuela? Dice. Le beneficia porque son los que le financian las campañas. Entonces, si va y habla de ellos, seguro que para la campaña va a tener plata y seguro escondite que va a tener también. Yo estoy dudando de que sea hondureña, dicen algunos por ahí. Yo les dice que solo iba otra vez, dice. El Salvador ya vio esa mala experiencia, dice, con el Nuegado. La camisa, la misma cantaleta. Es que es el socialismo, señores. Así opera el socialismo, quiero que usted lo sepa. Usted le habla bonito, me admiro cómo se expresa, pero la verdad en El Salvador es otra, dice. Yo voy a las calles, pésima vivienda, dice, en mal estado. Bueno, es que tampoco iban a regalarle. Dígame el gobierno que le puede regalar casas a toda su población, que alguien me cuente. ¿Cuál es ese gobierno? Porque me está hablando ahí de que las casas en mal estado. Busque el presidente para Ocotepeque, por favor, dice. Vean la ilusión con la que habla esta gente que entiende lo que esto significa. ¿Para qué le invitan si ya saben cómo se pone a defender a todos los comunistas? Dice, pero en Honduras ni se acuerda, pobre señora, ojo con lo que está diciendo aquí. La señora no entiende que el mensaje de Bukele, ella solo va a leer lo que escriben. Bueno, ese es un tema que Bukele entiende por dónde va la cosa. Bonito mensaje ahí, Bukele, es cierto lo que dice. Él no anda llorando por otros países, él ve por el suyo. Es que usted no cree que es lo que tendría que ver cualquier político. Priorizar a su gente. ¿No sería eso? ¿Está equivocado en ese caso Bukele? No sé, me pregunto yo.
tengo la duda de si está equivocado, porque usted comienza a sacar sus conclusiones. Bueno, veamos que por aquí, por ejemplo, dicen, es que esa no es de Honduras, dice, como que la situación de nuestro país fuera hermosa, dicen por ahí. Es que Honduras es Dubái, el gobierno por eso dice eso, ojo. Honduras es Dubái, como lo ve Alba Vázquez. Felicitaciones, señor presidente de El Salvador, dice Alba Vázquez. Atentos con eso, dice. Bukele, Honduras te necesita, ojo, Bukele, Honduras te necesita, están diciendo aquí. Yo creí que iba a decir, exigimos que se lleven a Mel, al hermano de Mel a Estados Unidos, dice el Carlón. Por ahí algunos. Oni Orellana, así mero se habla Bukele, le duela a quien le duela, dice saludos desde Honduras. Y miren, lo más interesante y profundo de todo esto es que la misma gente le está diciendo a Bukele, hey Bukele, bien hecho, hey Bukele, excelente, hey Bukele, así se hace. Es la misma gente la que le está diciendo eso, para que usted comience a sacar ahí sus conclusiones, señores. Este no es un tema menor, este es un tema importante, relevantísimo de hecho, que cualquiera puede atender y debería atender, ¿no? Entendiéndose principalmente también el legado que esto implica de cara, ¿no?, a aquellos políticos que buscan hacer las cosas. Claro, Bukele lo entiende, Bukele lo tiene claro. Bukele entiende cómo es que un país puede salir adelante, y solo un país puede salir adelante cuando los políticos genuinamente están interesados en resolver esta situación. Cuando los políticos no están dispuestos a vender sus principios, su patria, al mejor postor. Ahí es cuando estos países pueden progresar. Ahí es cuando la gente puede progresar. Y usted analice lo que le estamos diciendo, porque este es un tema que parece insignificante, pero si usted ve el trasfondo es algo más especial que eso. Así que bueno, cada quien puede por ahí ir sacando sus conclusiones, no solo sobre este tema, sino sobre muchos más pendientes que abrimos debate. Dejamos abierto el análisis. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Cómo ve la situación? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cree que conviene? ¿Cree que no conviene? ¿Cuál es su visión de todo esto? Cuéntenos. Así seguimos ampliando, no solo sobre ese, sino sobre muchos aspectos más. Pendientes, que se viene mucha información sobre este tipo. Mucha información relacionada, y si usted va a analizar todo lo que está pasando. Déjenos su like, suscríbase, atentos, pendientes, que nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Millennial. Pendientes.